Bueno, bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de White Paper. Como todas las semanas o quincenas, ya la verdad es que ya se hizo más semanal este podcast. Dijimos, vamos a hacerlo quincenal y ya hemos grabado más semanas que Emilio Cadena desde Monterrey con Prodensa, Carlo Terán desde San Diego, Tijuana. Tijuana hoy. Tijuana hoy, yo en Washington, y hoy nos acompaña Mariate Arnal, una gran amiga en Ciudad de México, creo que está. Así Y es. la voy a presentar como tecnóloga, ¿no? Ok. Traigo hoy mucho el tema de los puestos. Conocí un cuate ayer que me presentó Álvaro Rodríguez, amigo aquí de todos nosotros. Y su título, trabaja en National Geographic, y su título es Explorer in Residence. Se me Qué hizo lindo. de los títulos. Ahora, puede ser Explorer in Residence en cualquier organización, pero si eres para National Geographic, pues obviamente se oye todavía más cañón, ¿no? No, un cuate interesantísimo. Y Explorer in Residence. Explorer in Residence, pero la verdad es que lo que se encarga es de explorar diferentes partes del mundo para crear áreas protegidas naturales. Increíbles. Es uno de los que empujó más el tema de Revillagigedo, por ejemplo, en México. Padrísimo. No, trae Oye, unos productos. Yo lo me lo entiendo imagino como con tu... Explorer en tu casa. Yo soy de esos. En mi casa soy Explorer. Después de eso Yo soy explorer en la vida, así que me lo robo. Explorer in life. La cosa es Exacto. que si yo me presento como Explorer aquí con mi esposa, me va a decir, tú no eres Explorer de nada, cabrón. Tú estás perdido, más bien. Bueno, Te voy a pero el look de contar- Explorer sí lo traen, ¿eh? Me lo imaginaba así cuando dijiste así con barba larga, así como ustedes, así lente exoticón, así me lo imaginaba, así. Explorador No, real. es un español, digo, súper cool, pero no trae ni barba. Creo que trae colita de caballo. Se llama Enric. Bueno, María, te ibas a decir algo, perdón. No, que ahorita dijiste lo de tu esposa que estás perdido. ¿Cuál ha sido el título más cool que has tenido, Mariate? Porque tú has tenido muchos títulos, A mí no me gustan los títulos. ¿no? No, nada, cero. No. CEO. Ese Aparte, es el más cool. el título te encuadra en exceso. O sea, porque me gusta lo de explorer. El título más cool que he tenido. Qué pregunta más difícil. Curiosa. Mamá. Además, Sí, no sé si es cool ese título, pero bueno, bueno, definitivamente, además definitivamente me uno de los consta más que llevas un par de probablemente años el de mayor impacto. ¿Ah? me consta que llevas un par de años de Super Explorer, así que por eso me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. No, sabes que es que justo te iba a contar que cuando empecé mi etapa exploratoria hace un par de años, estaba en Ámsterdam para una reunión de consejo y me fui a pasear. Y entonces estaba caminando y de repente miro el piso, ¿no? Y yo tengo una cosa, y va a sonar muy mal esto, pero yo tomo, a donde voy en el mundo, tomo fotos de mis zapatos. O sea, es como que aquí están mis zapatos en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Siempre voy como viendo el piso a ver dónde voy a tomar la foto con los zapatos, porque tiene que ser un lugar que represente dónde estoy. Y de repente miro para abajo y veo, se las voy a mandar, una foto que dice, una frase en el piso que dice, I'm not lost, I am exploring. Y Ok. durante mucho tiempo, y fue como un wow, o sea, fue Sí. como un wow moment, porque justo estaba yo en mi trip de, o sea, qué estoy buscando, qué estoy haciendo, y fue como un lindo aha moment de decir, totalmente, I'm not lost, I'm exploring, así que se lo puedes decir a tu mujer cuando te diga que estás perdido, mi querido. La tuve de foto de WhatsApp durante mucho tiempo. Así que bueno, pues la vida es eso, al Padrísimo. final, una exploración constante, en mi opinión. Pues la idea de hoy, la idea del podcast de hoy es hablar mucho de inteligencia artificial en Latinoamérica y vista desde diferentes ángulos, y por eso Emilio invitó a Mariate para echarnos una plática de todo lo que está pasando en Latinoamérica en temas de AI. Vamos a tratar de meter algo de información también de, digamos, la influencia
de otros países, probablemente China también está influyendo en Latinoamérica en temas de AI, Estados Unidos, emprendedores, venture capital. Vamos a tratar de cubrir todos los ángulos. Y al final, si nos queda un poco de tiempo, también le vamos a preguntar a Mariate algo de Venezuela, de su país de origen, que también yo tengo algo de curiosidad de lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos meses. Entonces, pues empezamos por ahí. Emilio, tú traías esta idea de este podcast de inteligencia artificial. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, a mí me gustaría otra vez pedirle a Mareate, porque siempre que yo pienso en temas digitales, eh, hace mucho tiempo, o hace algo de tiempo, inclusive Mareate nos acompañó aquí en un consejo de Prudencia un día a dar una plática, y fue como el inicio de nuestra exploración con el tema digital, datos, arreglar data lakes y luego ver cómo lo usamos y todo. Entonces, no sé, pedirte, Mariate, un poco de tu perspectiva de inteligencia artificial en Latinoamérica, qué sí, qué no, qué está pasando, y como un Kickstarter de la conversación, que luego podamos ahí, Carlos, Enrique y yo, elaborar un poco en ahí. Claro, encantada. Y yo les pido disculpas porque estoy enferma, así que por ahí va a salir alguna tos o algo parecido. Eh, a ver, me gustaría como, cuando hablamos de inteligencia artificial, me gustaría como desempacar un poco el tema en tal vez en cuatro capas, ¿no? La capa más fundacional, que es la capa de infraestructura, que creo que es importantísimo hablar, y ustedes ya tuvieron un podcast acerca de data centers, podemos retomar el tema. Pero bueno, todo lo que es AI Compute y infraestructura es un tema donde en Latinoamérica, diría, en algunos países estamos aprovechando la oportunidad, algunos países están aprovechando la oportunidad de infraestructura. México no es uno de ellos, tengo que decirlo. O sea, en México tenemos un gap importante, porque bueno, cuando hablamos de infraestructura de AI, el gran digamos, el gran obstáculo o el cuello de botella es la electricidad, la disponibilidad eléctrica. Y como sabemos, en México estamos atrás en términos de disponibilidad eléctrica. Y además tenemos una regulación que no nos ayuda en términos de poder destrabar esta disponibilidad, ¿no? Aunque sea de manera autónoma, de que los data centers puedan ser autónomos, etcétera. Hay un tope de 20 megawatts vamos a entrar en detalle en esto, pero creo que esa capa es una capa muy importante a unpack. Y que hoy diría, tal vez Brasil es el país que más está aprovechando esto, porque tiene la mayor disponibilidad eléctrica, pero además tiene la regulación más favorable. Chile tal vez a una escala menor en términos de disponibilidad eléctrica, pero también con un marco institucional bastante estable y con regulación favorable. Y Colombia, ¿no? Que empieza por ahí a sonar. Te diría que esos son como los tres grandes países. Entonces, eso es infraestructura, y creo que eso merece un deep dive, una conversación en sí, ¿no? Lo dejo ahí para que continuemos. La siguiente capa tiene que ver con los famosos modelos y tal vez algo que podemos llamar la IA soberana, que la IA soberana toca sí infraestructura, pero además también toca los modelos. Y cuando hablamos de modelos, hablamos de ChatGPT, ¿no? Claude, etcétera. O sea, los LLMs, los famosos LLMs. Y hoy lo que está pasando es que está habiendo esfuerzos en Latinoamérica, en ciertos países también, de construir basado en modelos open source. Casi todos son los basados en Llama, que es el modelo open source de Meta, de construir modelos que estén adecuados a las condiciones de Latinoamérica. En Chile hay una iniciativa interesante, ¿no? Y esto porque es importante, también podemos hablar de eso. Es importante porque en realidad hay todo un capítulo acerca de sesgos, y cosas muy particulares y específicas que tienen que tomar en cuenta los modelos, que cuando trabajas con modelos, digamos, hechos en escala mayor, los ChatGPTs del mundo, los Claude, etcétera, estos modelos están entrenados en data que está gran parte de esta data proviene de Estados Unidos o proviene de textos que están traducidos al español,
y las especificaciones locales son pocas. Entonces hay mucho sesgo y puede haber un montón de equivocaciones, ¿no? Errores en los modelos. Entonces, bueno, ahí hay otra capa que tiene que ver con los modelos. Después hay una tercera capa que es, bueno, cómo están usando los modelos hoy, y no solo los modelos, sino en general los temas de agénticos. Eh, las empresas hoy, esa es otra gran capa, ¿no? Que están haciendo las empresas. Y bueno, última, es bueno, el usuario normal y corriente, el consumidor, digamos, ¿no? Latinoamericano, que hoy Latinoamérica más o menos representa como el 7% del total del uso global de algo como ChatGPT, y Brasil en particular está en el top 3 mundial. México viene, ¿no?, avanzando en términos de uso. Esto es otra vez uso de usuarios, ¿no? Al final, no empresas necesariamente. Acá, bueno, evidentemente una está relacionada con la otra. Y bueno, y no sé, esta semana hubo un nombramiento muy interesante, que fue que a David Vélez lo nombraron como parte del consejo de OpenAI. David Vélez es el fundador y el CEO de Nubank, ¿no? Y entró a la junta de OpenAI. Me parece que es un lindo guiño a Latinoamérica, ¿no? Y la importancia que Latinoamérica tiene que tener en las reglas en el futuro. Entonces, es un buen indicio. Entonces, me gustaría como framear la conversación alrededor de esas 4 capas, si les parece bien. Buenísimo. No, Buenísimo. está padrísimo el contexto de esas 4 capas. Yo tengo, la verdad es que muchas preguntas y comentarios sobre algunas de esas capas, pero no sé, Carlo, Emilio, si quieran ustedes comenzar. A ver, yo diría uno, el tema de infraestructura, que coincido, nos ha tocado participar en algunos de los pocos data centers que se han desarrollado en México, y efectivamente el tema energético es el cuello de botella. Y luego viene en México, que su vocación hasta hoy es esta manufacturera, ¿no? Que por cierto, muy importante en el ecosistema de AI para los Estados Unidos, siendo el productor más importante junto con Taiwán de hardware y de insumos para los data centers. Entonces creo que ahí jugamos muy fuerte, pero yo creo que los estados en México tienen que decidir hoy, desafortunadamente. Oye, uso 20,000 kVAs para un data center que va a emplear 150 personas, o para 20 empresas que van a emplear 1,000 personas. Desafortunadamente estamos, por todo lo que ya comentó Mariate, en un momento donde tenemos que decidir porque tenemos un cuello de botella. Y creo que los mexicanos, como en muchas otras cosas en la industria, como que we piggyback en la infraestructura de AI americana, ¿no? Y como que decidimos, bueno, pues agarremos el data center y la nube y el computing power que está en Texas, y de ahí nos colgamos. Y como funciona, me parece que luego no hacemos un esfuerzo más grande porque razonablemente funciona, aunque luego tiene otros problemas. ¿Qué filosofía tiene el gobierno sobre nubes de terceros, etcétera? Entonces, me parece que ese es uno de los temas que yo haría, que digo, que me parecen interesantes, que si no lo hacemos, no vamos a tener nuestra propia infraestructura. Después habría que ver cuál es el cuello de botella de siempre estar expuestos a usar la infraestructura de AI de un tercero. Y ahí incluyo el tema de las empresas, porque creo que no hemos desarrollado, ¿no? Y digo, yo uso l- todos, desde las plataformas de Microsoft hasta Claude, más ahora que ChatGPT. Pero bueno, esas son plataformas de otros países. Inclusive no sé si es de otros países, son de los privados, ¿no? Y yo creo que estas plataformas ahora, estas empresas se han convertido hasta en un tema más grande que los mismos países, y eso da para una discusión todavía muy grande al respecto. Y bueno, ahí la dejaría. Después me gustaría hablar un poco las empresas que tenemos, como nosotros, 40 años de existir, si estamos o no, y si nos vamos a mudar a ser empresas tecnológicas, y si no lo hacemos, qué va a pasar con nosotros. Pero si quieren lo dejamos para una siguiente vuelta ahorita de plática. A ver, yo creo que me gustó cómo segmentaste, Mariate, los 4 puntos, ¿no? Y creo que vale la pena empezar por el de infraestructura, como bien mencionaba Emilio, porque parte cuando hemos ido a las conferencias como el Milken y hemos hecho los podcasts, inclusive Enrique, Emilio y yo, a mí lo que más me ha llamado la atención es la grave necesidad que hay de invertir más en energía, ¿no? Energía eléctrica específicamente, de la que me digas, ¿no?
Y hemos discutido mucho que América Latina parece que no está tomando esa prioridad, ¿no? Y olvidémonos de los puros data centers, ¿no? Ya inclusive un McDonald's, un Burger King, el equipamiento que traen los mismos restaurantes, por ejemplo, ya consumen más electricidad. Entonces, no, a mí me gustaría que, como bien dice Emilio, que empecemos por ahí, para poner un poco de datos, porque creo que aquí soy el que le gusta meter los datos. En Estados Unidos, nada más los banks, si les quieren llamar así, o los Magnificent Seven, este año esperan que se van a invertir $800 billones en el tema de puro data center y infraestructura, ¿no? Más o menos subiendo a 1.2 trillones. O sea, para ponerlo en contexto, es esas 7, 8, 10 compañías, es la mitad de la economía mexicana lo que se está gastando. Luego hay que descomponer en qué se está gastando, ¿no? Muchos, capacidad eléctrica, servidores, chips. No tengo todo el contexto, seguramente tú sabrás mejor que nosotros. Pero a mí me gustaría que entremos ahí. ¿Cómo crees que debe participar América Latina? ¿Debería participar creando la infraestructura? Si es la infraestructura, ¿cuál? ¿Dónde están las utilidades para que sigan las Afores o los inversionistas privados, ¿no? Porque algo que me parece que luego tomamos en cuenta es, hay todo este gasto, pero hay países que están capitalizando el gasto. China claramente ha sido uno, el costo de electricidad es muy bajo, seguramente Emilio nos puede dar más contexto, pero Estados Unidos, inclusive con el Big Beautiful Bill, el tema del One-Time Bonus Depreciation y todos sus incentivos, se ve como que hay una estrategia y en América Latina no hay. Entonces a mí me gustaría como pick your brain en esta parte. Y déjame yo nada más cerrar esta parte de infraestructura, Mariate, y a lo mejor me voy un paso atrás de lo que sucedió en la ola anterior, digamos, si le pudiéramos llamar a la ola de Internet como una ola anterior a lo que pudiera suceder con AI. Yo siento que Latinoamérica nunca hizo el catch up con muchos países, ¿no? Estaba viendo el dato de cuánta gente en Latinoamérica aún todavía no tiene acceso a Internet diario y ponerme a reflexionar sobre ella, digo, híjole, es que nunca hicimos el catch-up de infraestructura o de talento o de inversión o de energía con la ola anterior, ¿no? Y entonces viene esta nueva ola y ahí es donde yo introduzco el tema del tiempo, ¿no? La decisión de decir hoy, pues le voy a invertir a un data center o a 100 data centers en un país como México, donde nos va a tomar 10 años desarrollarlos, a lo mejor ya en tiempo ya no me da, ¿no? ¿Qué decisión podemos tomar como país o como países de Latinoamérica para decir, esta vez no nos puede agarrar desprevenidos, ¿no? Yo ahí, y creo que muchos de nuestros miedos hacia AI parten de ahí, de que en una ola anterior no fuimos capaces ni siquiera de ser adopters, o sea, ni siquiera de adoptar la tecnología de terceros, ¿no? Eh, no sé, digo, es más como reflexión, pero eh, creo que estamos en una ola en la que la pasada nos revolcó y no estamos ahí. Bueno, mira, a ver, yo creo que primero no podemos hablar de Latinoamérica como un bloque homogéneo, porque no es. Monolito. O sea, Sí, no es un monolito, la verdad, Brasil nos lleva una morena y nos ha llevado una morena siempre, y si hablas de la primera ola del Internet, como de hace 25 años, se nos pasó por encima, Brasil más de una vez en todas estas olas. Me atrevo a decir Argentina en muchos casos también, sobre todo en talento, desarrollo de talento. El talento correcto. argentino, en términos de ingeniería es conocido globalmente. Al igual que el brasilero. Colombia también nos pasó por encima en algunos casos, también en talento en particular. Em, y yo creo que, bueno, Chile, pasa que es muy chiquito, ¿no? Es un mercado muy chiquito, pero también ha sido, punta de lanza. Y en términos de penetración, etcétera, también, o sea, son mercados que están más avanzados que nosotros, cosa que habla muy mal, ¿no? De cuando pero creo que es importante, no decir Latinoamérica,
toda, Sí. porque no es verdad que nos comemos todos igual, ¿no? Entonces, y de hecho, si tú ves los datos, hablamos hace un rato de temas de VC y cómo está la inversión de VC y ves los dos mercados principales de inversión de capital de riesgo en los últimos años en Latinoamérica han sido Brasil y México, pero son órdenes de magnitudes diferentes. O sea, está Brasil y está México, ¿no? Aun cuando México está de segundo. Entonces, eh, creo que no nos podemos comer esto de un solo, de una sola manera. En términos de infraestructura, bueno, o sea, a ver, México necesita entre 25 y 30 billones de dólares al año en inversión energética. Y no sé, aquí, Emilio, probablemente tú tienes no, un parámetro mucho más claro que el mío. Hoy estamos invirtiendo 2x, Sí. 3x menos, y estamos fuera de competencia, o sea, en total términos. Olvídate tú si es para data centers, ya como bien decías tú, y me parece que es una quinta capa que deberíamos agregar, que no le puse como tal, pero debería ser la segunda capa, que es la de producción, cómo participamos en el supply chain de los chips, ¿no? O sea, arriba de infraestructura, cómo participamos en el supply chain de los chips. Y creo que hoy no estamos pudiendo capitalizar eso en México en el famoso nearshoring porque simplemente no hay disponibilidad de energía. Tienes que tomar decisiones acerca de dónde Sí. no puedes, no puedes manejar una planta que no tiene disponibilidad de energía. Entonces, para mí hay dos como cuellos de botella muy importantes si hablamos de México. Y uno es el tema energético y hasta que no destrabemos la regulación aquí, muy a pesar de la ventanilla única, que bueno, hay una especie no sé, curita para un enfermo terminal, a pesar de la ventanilla única, no vamos a poder verdaderamente aprovechar el potencial que, que puede tener México, tanto en la parte de data centers, muy a pesar de los anuncios que se hicieron de los 4.000 millones de dólares de AWS, 5.000 millones de dólares de whoever else. En verdad, estas cosas son anuncios que son muy lindos, pero en verdad, cuando vas on the ground, no están pasando porque no tienen la disponibilidad energética. Entonces, esa es una parte muy importante que necesitamos destrabar, Enrique, para verdaderamente poder hacer el leapfrog en términos de cómo jugamos en este nuevo mundo. Y por cierto, aquí hay cosas muy interesantes que están pasando, ¿no? Estaba leyendo que Nueva York, el estado de Nueva York, la gobernadora de Nueva York impuso una moratoria en el estado para construir data centers. O sea, en el estado de Nueva York no van a poder construir data centers. O sea, imagínense lo loco, ¿no? Entonces, o sea, nosotros podemos potencialmente entrar ahí y no estamos pudiendo entrar ahí simplemente porque no tenemos la capacidad, ¿no? Eh, y bueno, esto pasa porque bueno, hay un montón de backlash político alrededor de el uso de los recursos, etcétera. Pero bueno, el uso de los recursos es un cuello de botella cuando no tienes la disponibilidad de los recursos. O sea, hay que enfocarnos en tener la disponibilidad de los recursos. Eso es número uno. El siguiente, para mí, tiene que ver con el talento. Y bien dicho, Enrique, yo sí creo que en México, y esto yo lo he hablado varias veces con mucha gente que tiene que ver con el sistema educativo. Vamos a no nombrar a las personas aquí, pero la realidad es que hoy sí, mucha gente usa IA en términos de como usuario, usa las herramientas que están allá afuera, Copilot, Claude, mu- como los chats, pero en realidad no estamos preparados para tener el talento que nos ayude desde que hablábamos en aquella ocasión en Prodensa, que bien recordabas ahora, Emilio, a la ingeniería de datos, a poder verdaderamente preparar todos los datos que tenemos hoy como compañías, para poder construir un escenario donde podamos aprovechar la IA en términos de resolver casos de uso muy específicos. Llámalo servicio al cliente, llámalo mantenimiento predictivo en el caso de manufactura, llámalo predicción de demanda. O sea, hay todavía un rezago muy importante que viene, y sí viene, es verdad, desde la época del pasado Internet, que tiene que ver con que no hemos logrado como industrias eh, estructurar
digamos, la fundación que tiene que ver con la availability de datos y la estructura de datos para poder realmente aprovechar esto. Y el talento va de la mano de eso, porque el talento, eh, uno no está preparado, y el que está preparado hoy, muy interesantemente, está trabajando como nearshoring, está trabajando para compañías en Estados Unidos y está siendo mucho mejor pagado que está en la región, está sentado aquí, pero está siendo mucho mejor pagado trabajando para compañías en Estados Unidos haciendo este tipo ¿no? Hoy los centros de excelencia que se han construido en México eh, eh, son ya relevantes, ¿no? Digo, Argentina siempre fue un Sí. centro de excelencia y Brasil también tuvo centros de excelencia de talento, pero en México hoy ya existe. Es más, Stripe tiene uno, Google tiene uno. Entonces, pero este es talento que está trabajando muchas veces para afuera. Entonces, creo que sí, efectivamente tenemos un tema que atender en términos de leapfrog, el availability de recursos, en particular el eléctrico, y la permisología, el acelerar la permisología, y el otro es acelerar el talento. Y no creo que podemos decir, ya nos quedamos fuera del juego. No nos podemos dar ese lujo. O sea, hay que hacerlo. ¿Sabes? A mí qué me preocupa de esto que dices, Mariante, y yo diría, Enrique, a tu pregunta, sí nos va a agarrar desapercibidos, no tengo la menor duda. Ya nos agarró desapercibidos. Eh, Ayer precisamente estaba volviendo un documento de McKinsey que tú y yo platicamos mucho en su momento, es del 2014, ¿eh? Y que hablaba de Mexico Growth and Prosperity in a Two-Speed Economy. Es lo mismo que va a pasar ahorita. ¿Quién va a tener acceso a el talento? ¿Quién va a tener acceso a la tecnología? ¿Quién va a tener acceso a la electricidad? Un grupo pequeño de empresas mexicanas y algunas extranjeras que, que van a poder subirse a esa ola y crecer, como en algún momento fue los que nos subimos a la formalidad, a los sistemas de calidad, después al Internet y a la digitalización, los que ordenamos nuestros data lakes. Y creo que Latinoamérica va a hacer exactamente eso mismo, no es un fenómeno de México. A mí lo que me preocupa es que la polarización y la inequidad entre algunos ganadores de este momento, porque me consta que hay empresas mexicanas que podemos ser súper exitosos, inclusive globalmente en este contexto, nos abre un mundo de posibilidades, pero va a haber muchas que se van a quedar muy atrás. Si antes estaban atrás, se van a quedar muy atrás. Y creo que ese mismo fenómeno va a pasar en Estados Unidos, por cierto, donde va a haber una polarización de California yéndose a su propio mundo, del crecimiento y de la tecnología y todo, y luego otros estados quedándose muy atrás, y luego eso traerá contextos políticos súper complejos, pero yo creo que vamos muy tarde, el tiempo no se puede recuperar. Ojalá yo veo con optimismo algunos cambios en esta administración, pero la velocidad, time is of the essence, porque desarrollar tecnología, desarrollar electricidad todavía es bastante primitivo, ¿eh? Porque hay que construir una línea de electricidad de aquí a allá y para eso hay que tener derechos de paso y pasar por una comunidad y pasar por estos temas que decía Mariate, si en el estado de Nueva York, pues en México también pasan de la comunidad que quiere y que no quiere, el terreno que falta para poder pasar por ahí. Entonces, lo podemos sortear, pero necesitamos un enfoque brutal para poder hacerlo. Si no, va a quedar en pequeños polos de desarrollo tecnológico. Oye, pero mi duda de esto es que al final de cuentas, los escucho hablar, porque yo soy alguien experto en este tema, déjame ser bien claro, pero la cantidad de voluntades que se necesitan para tener un plan de acción es de demasiada gente. Y ahí es Sí. donde creo que está el meollo del asunto, porque unos pueden creer que es por acá, otros por el medio, y otros no pueden tener interés total porque hay otras prioridades, ¿no? Que a lo mejor es lo correcto o no. Pero a mí el tema de cómo jalamos hacia el mismo camino es al que sigo volviendo, ¿no? En todas las aristas que platicaba Mariate. Aunque hay algunas señales, Carlos, o sea, estoy de acuerdo contigo, son muchas las voluntades. Creo que México, por ejemplo, tiene ciertas bondades, ¿no? Y para, digamos, diferenciarlo de otros países de Latinoamérica, como decía Mariate, que tiene ciertas bondades, ciertas características que están muy claras como para tomar una decisión. Ese ha sido un poco, creo que la frustración de muchos, que es
A ver, estamos al lado del mercado más grande y consumidor del mundo. Ese es un hecho. Y eso no va a cambiar en mucho tiempo, creo yo, ¿no? Tú hablabas de 1.2 trillones de dólares de inversión en data centers en Estados Unidos. Bueno, Goldman Sachs dice que van a ser 8 trillones en los próximos 10 años. Ese ya es un hecho, Carlos. O sea, Estados Unidos va a gastar 8 trillones de dólares en data centers. México está al lado, somos el principal exportador y somos buenos en manufactura. Mariate decía, bueno, Argentina nos ganó en talento a lo mejor, ¿no? Y coincido, ¿no? El número más grande de saperos, así le decíamos a los especialistas en SAP, ¿no? Venían de Argentina. El Brasil nos superó en temas de inversión de capital de riesgo y empresas públicas, etcétera. Pero creo que México sí superó a todo Latinoamérica en manufactura, por ejemplo. Ese es un hecho, es una estadística. Entonces, tienes varios elementos como para sí tomar una decisión y decir, a ver, México no va a producir el siguiente ChatGPT punto 8, ¿no? O sea, no estamos ahí. Pero sí podemos tener buenos data centers que se comuniquen con Estados Unidos. Podemos tener un sistema financiero súper redundante con Estados Unidos, buenísimo. Podemos tener las mejores empresas de manufactura para servirle a esos 8 trillones de dólares de necesidad de Estados Unidos. Tenemos 130 millones de consumidores, de los cuales la mitad o un poquito más de la mitad están en una clase media y media alta con buen consumo. Y no me dejará mentir, Mariate, de los Google y de los Instagram y de todas las plataformas. México es buen consumidor. Entonces, hay ciertos datos que yo creo que sí podríamos tomar una buena decisión, entendiendo también lo que dice Emilio, de que traemos un gap y traemos un rezago. Bueno, ¿cómo nos ponemos más o menos al día? Energía, manufactura, mercado de Estados Unidos, educación, Educación. educación dirigida. A ver, y Yo uno creo que no, que no está no, tan difícil. O sea, no, uno que no es menor, y dale, María. Enrique, estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que el edge de ser parte del supply chain aquí es muy importante. Debería ser uno de los diferenciadores de México y un gran ancla sobre la cual montarnos. El problema que tenemos hoy es todo lo que tiene que ver con ser parte del supply chain de AI compute, ¿no? De todo lo que tiene que ver con chips, etcétera. Más allá del talento, que creo que podemos, en ciertas partes del supply chain, podemos tenerlo, em, es un tema que se vuelve de seguridad nacional. Y ahí uno de los temas clave es la falta de instituciones en México. O sea, el tema institucional y de Estado de Derecho, que tú, o sea, una empresa no se va a poner en un lugar donde no puede asegurar que tiene, o sea, que puede, ¿me entiendes? Que tiene el Estado de Derecho correcto, vamos a ponerlo así. ¿Ok? Entonces, ese es otro tema que no es menor. Y creo que la fórmula es muy clara. O sea, tenemos que poner las pilas en términos de disponibilidad eléctrica. Y eso no son, por cierto, proyectos que se construyen de la noche a la mañana, son proyectos de años, y que además hoy donde el gran cuello de botella son los generadores eléctricos. Si vas con Siemens y le pides un generador eléctrico, o allí Vernova le pides un generador eléctrico, te pones en la fila y mucha suerte. Entonces, no, o sea, es un tema donde el lag se, se sigue construyendo a medida que va pasando cada día, ¿no? Y entonces, uno es ese, es cómo hacemos para verdaderamente destrabar el tema eléctrico. Dos, cómo destrabamos el tema institucional y cómo generamos algún tipo de realmente predictibilidad. No sé si la palabra es predictibilidad, certidumbre, Certidumbre. certidumbre institucional, para que yo pueda decir, ok, voy a poner una parte de mi supply chain en un lugar, donde el tema de seguridad nacional lo tengo blindado, ¿no? Porque todo esto son hoy temas de seguridad nacional. Y el tema talento, la verdad, creo que hay una base interesante, y creo que aquí es un tema de cómo nos movemos ágilmente para empezar a construir eh, sobre
casos específicos de perfiles específicos que puedan ser, digamos, utilizables en el muy corto plazo. O sea, no es pensar en, ay, tengo que formar ingenieros en 5 años. No. O sea, es de la base que ya tengo de talento, qué tipo de cosas, qué Sí. tipo de upskilling rápido tengo que hacer, ¿ok? Para yo poder verdaderamente aprovechar esto para las empresas de México que quieren utilizar inteligencia artificial. Entonces, ve cosas como inteligencia artificial enfocada a ciertas industrias, inteligencia artificial para temas crediticios, por ejemplo, ¿no? Que es Sí, un tema importante. Tú bien hablabas del tema del sistema financiero, que es uno de los que más favorecido se puede ver con estas nuevas tecnologías. Eh, ya para temas de manufactura y temas de IoT, etcétera, ¿no? O sea, mantenimiento predictivo, Sí. ser más efectivos y más eficientes en la manufactura. Entonces, son como, no hay que querer abarcar todo, hay que decir, ok, como bien decimos, México, ¿qué diferencia tiene, dónde se puede ver claro qué diferenciación tiene hoy y cómo hacemos hincapié en estas y vamos a profundidad en estas cosas muy particulares que nos pueden ayudar a dar ese salto más rápido. sí, Sí. sí. Yo, hemos enfocado la plática bastante en infraestructura, Mariate, pero creo que lo otro que comentaste, los otros 3 puntos que eran modelos, agentes y consumidor, creo que vale la pena tocarlos. Y a lo mejor fuera bueno por empezar del lado del consumidor. ¿Qué cosas positivas ves del lado del consumidor o las pymes, no? Porque luego también hablamos de las macroempresotas, pero esta ola de los nuevos modelos y los nuevos agentes puede que le dé las herramientas a las pymes para que compitan mejor en sus mercados locales o regionales, ¿no? Pero ahí creo que tú tienes más experiencia que nosotros. No, no, sin duda. O sea, una pyme que aprenda a usar agentes, en verdad, o que construya agentes, se vuelve muchísimo más efectiva y en principio mucho más eficiente y competitiva. El problema es que ya las pymes tienen un rezago importante en términos de adopción de tecnología, punto. Entonces, volvemos al mismo tema del que hablaba Enrique. Yo creo que, a ver, aquí yo creo que donde hay que centrar la conversación es, ¿qué quiero resolver? Y yo creo que cuando hablamos de IA, la gente se va como, yo siempre digo que la gente se va por los shiny bright objects, ¿no? Es como, ay, wow, qué increíble todo lo que puede hacer esto, y me hace dibujitos, y me hace estas imágenes, y qué increíble mi avatar, y yo qué sé, no, en verdad, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Yo creo que muchas veces lo que falta, y no solo en las pymes, sino en las empresas, es detectar exactamente cuál es el caso de uso donde de verdad ya puede agregar valor hoy. ¿Ok? Entonces, vuelvo y doy el ejemplo. Cemex, por ejemplo, lo estoy usando para mantenimiento predictivo, ¿no? Muy claramente. En Walmart, por ejemplo, lo estamos usando para replenishment de inventario de manera también predictiva. Entonces, ¿cómo buscas estos casos de uso donde te anclas para ser más eficiente, entendiendo, o sea, cuál es tu industria, en qué juegas, cómo es tu estructura de costos, cómo haces tu estructura de costos más eficiente, y sobre eso entonces construyes una, bueno, llámalo agente, llámalo, lo que tú, o sea, solución, pero realmente algo que forme parte estructural de lo que estás queriendo resolver. Y yo creo que muchas veces el problema empieza porque las empresas no tienen claro cuál es el problema que quieren resolver. Sí. Mira, a mí, este es el tema que a mí más me preocupa en el corto plazo. Y a mí no me gusta la definición de pymes. Las pymes es una definición que yo creo que agrupa, hazte cuenta que están las grandotas y luego están las pymes, ¿no? Es un universo bien diverso y bien complejo, pero empresas como Prodensa, que somos una empresa mediana, grande, dependiendo contra quién te estés midiendo, es si nosotros nos vamos a mantener porque sí transicionamos a convertirnos en una empresa que habilita su servicio a través de tecnología. El que no lo haga, no tengo la menor duda que va a desaparecer. Y para eso necesitas esta tarea anterior, que también hablaba Mariate, de entrarle al tema de digitalización, de tener procesos bien específicos, de tener objetivos bien claros, y luego requiere un plan de trabajo espectacular, alineado desde arriba, desde los directores generales hasta el resto de la organización, para que realmente lo puedas transformar. Porque además el otro tema que nosotros nos enfrentamos el día de hoy, creo que estamos bastante avanzados, gracias por muchos de los comentarios que nos hizo Mariate aquella vez,
Tenemos nuestros data lakes muy bien hechos, tenemos nuestras plataformas, nosotros tenemos puros procesos digitales, no tenemos procesos manuales, eh, pero las personas también se van a tener que transformar. Ayer veíamos un caso de nuestra área legal que usa tecnología hoy para revisar contratos, para hacer NDAs más rápido, para ver riesgos de los diferentes contratos, todo lo que ya creamos agentes y todo, pero la gente lo sigue haciendo igual, el mismo proceso, pero sin haber cambiado a un proceso ya de AI. Y entonces esa transición me parece que es una de las cosas que a mí más me preocupa. Y el segundo tema que me preocupa, y volvemos al tema del capital disponible en México para hacer esto. La mayoría de las empresas de servicios, por ejemplo, lo estamos haciendo, como yo digo, a puro pulmón, con inversión de utilidades para esto, y no hay un ecosistema de capital que te dé acceso a dinero para poder invertir, porque en el AI me parece que estamos ahorita, tienes que apostar porque te vas a equivocar, porque no vas a encontrar la solución definitiva el día de hoy, pero si no estás probando, si no estás haciendo músculo, tampoco vas a llegar a ningún lugar. Y eso implica meter lana, pues a un pozo ahí que va y que a veces es difícil saber si te va a dar el retorno o no. Pero si no lo haces, yo estoy convencido de que vas a desaparecer, period. Eh, y me parece que para México, y creo que esto otra vez lo pienso en México y Latinoamérica, pero también lo veo en un sector, en un segmento importante de empresas en Estados Unidos. Ya no es el mismo Estados Unidos que pensábamos antes, tiene una polarización importante y me parece que ese va a ser el reto para estos como dos niveles, los que sí nos montamos, los que sí invertimos, los que sí obtuvimos capital para transformarnos tecnológicamente y los que no. María, déjame, te hago una pregunta y voy a tratar de dar el contexto y espero expresarme bien, ¿no? O que me dé a entender. Pero la semana pasada hicimos un podcast con Pedro de Garay, que tiene que ver con inversión, con ahorro y con cómo tener una mejor vida, ¿no? Que al final del día creo que ese es el gran objetivo de todas las herramientas que usemos, así sea internet, AI o una máquina en la manufactura, es pues que las personas tengan una mejor calidad de vida, punto, ¿no? Yo, al menos así lo veo yo. Ese debería ser el objetivo primario de cualquier gobierno, de cualquier empresa, es que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y y ayer escuchaba otro podcast de David Friedberg, de All All in. In, ¿no? Sí, all in. Ajá. Y decía, es que Estados Unidos, hoy en día, solamente 20 o 30% de la gente en Estados Unidos vive y goza del capital, ¿no? O sea, de los Sí, ingresos que vienen a partir del capital. sí, Y el 60% viene de a partir del trabajo, ¿no? sí, O sea, sí. labor versus capital o versus assets, ¿no? Y yo creo que hay un tema cultural en Latinoamérica, en México al menos, que nosotros sí crecimos como que el trabajo duro y el esfuerzo diario y el dedicarle 9 horas al día de trabajo es como que emocionalmente eh, importante para nosotros. Y por eso creo que a veces le tenemos tanto miedo a las herramientas, ¿no? De por qué una herramienta va a ser la carta, por qué una herramienta va a ser el paper que yo tengo que hacer, por qué una herramienta va a ser mi trabajo. A lo que voy, la pregunta es si ves un tema cultural en Latinoamérica o en México o en Venezuela de un cierto como rechazo a utilizar este tipo de herramientas que te hacen más productivo, pero que a la vez te hacen sentir mal. No lo sé, Y te ojalá esté no, equivocado. no, te entiendo perfecto y entiendo por dónde vienes en el tema de me encanta que ese es el símil de o la metáfora del tema de, capital versus labor. Todo eso da para otro podcast. A ver, hoy el 75% de los americanos rechaza AI. Si tú le preguntas, yo no sé, yo tengo 3 hijos, ¿no? Hablábamos hace un rato del, tu rol favorito. Yo tengo 3 hijos y los 3 usan AI, pero los 3 odian usar AI. Entonces, y tienen un Okey, conflicto con usarlo, ¿okey? sí, okey.
y mucho más que nuestra generación, que es súper interesante. En Estados Unidos tú, o sea, hay una, es más, vean la entrevista que le hizo el economista Elon Musk ayer o antier, que por cierto, vale la pena verla solamente porque es que en serio, brevario cultural, Sí. verla. Pero el backlash es real. O sea, el backlash contra la IA es real porque, porque bueno, hay muchas preguntas que no hemos logrado contestar, ¿no? Y que cuando la señora esta, que no me acuerdo su nombre, que es maravillosa como entrevista, es muy incisiva, la que hace el insider en el Economist, le pregunta a Elon Musk, bueno, pero a ver, o sea, ¿tú cómo te imaginas esta parte? Todos queremos vivir en un mundo, ¿no? Como de mayor bienestar, etcétera. Y él dice, no, vale, todos vamos a vivir en un mundo de abundancia, todos. Y ella dice, ok, pero ¿cómo vamos a llegar ahí? Bueno, va a ser un bumpy road. Bueno, ok, ¿cuáles son los bumps? ¿No? O sea, porque lo que estamos viendo ahorita es que esto puede terminar en una revolución muy complicada. Y no, no, vale, pero todo el mundo va a tener un income. Universal Eh, income. ajá, pero ni siquiera universal, ¿cómo fue que dijo? Infinito. O sea, dices, perdón, o sea, señor, usted usted definitivamente ya se fue a Marte, ¿no? O sea, eso fue lo que yo pensé, usted no, no es que se quiere ir a Marte, es que ya se fue a Marte, ¿no? ¿En cuál mundo vive? ¿Cuál parte del mundo no entendió? Porque yo no estoy viendo ese mundo, yo veo otro mundo muy distinto. O sea, sí, efectivamente hay un gran potencial aquí, pero también hay que entender que hay unos retos muy importantes que abordar en términos de, ok, esto efectivamente va a hacer que algunos trabajos desaparezcan, como cualquier revolución tecnológica, pero esta revolución tecnológica es muchísimo más exponencial que cualquier otra anterior. O sea, no es como la revolución industrial de principios del siglo XX. O sea, es muchísimo más, eh, es de muchísimo mayor impacto. Y ya lo estamos viendo, en, por ejemplo, trabajos de chicos que se gradúan de la universidad. O sea, cuando tú ves el nivel de desempleo en Estados Unidos, de universidades, déjate uno, olvídate de nosotros un minuto, de universidades de primer nivel, o sea, Ivy League Schools, el nivel de desempleo de estos chicos que se graduaron en el 2025 y en el 2024 es all time high. Entonces Y estos además en una promesa que tenían que si ibas ya, ahí, life was solved, ¿no? A mí, exacto, y además con una deuda Y brutal, con porque, una deuda enorme. a exacto, mí, sale de ahí con cientos de miles de dólares de deuda. Entonces, a mí un entonces tema ¿cómo que me resuelve? preocupa Hacer de una esto, ecuación para resolver. Perdón, perdón, go. de este tema que hablas ahorita, Mariate, y que me voy a poner más filosófico, pero, y creo que parte del rechazo de la gente al AI es también parte del rechazo de la gente a las empresas que están haciendo este AI. Está como mezclado el tema y a los personajes también que representan el AI. Pero a mí sí me preocupa este tema de que es que ya nadie va a trabajar y va a tener universal income y todo va a estar bien, porque el issue de mental health, de no ser valioso tú por lo que haces, no lo estamos tomando en cuenta. 100% de Trabajar, acuerdo. el hecho de trabajar, de ir a ser valioso, de sentirte que hoy vendiste un cliente nuevo y de que hoy arrancaste una planta nueva y de que hoy hicimos un nuevo North Capital Forum, este, eso nurtures the spirit de Claro, las personas. el trabajo Es que dignifica, o sea, sin duda. claro, Bueno, ir a una planta y soldar un nuevo tractor y que se va ayer estuve en una planta médica y el CEO muy padre le decía a los de Monterrey, que por cierto se van a convertir en uno de los 4 centros de excelencia global que tiene esta empresa de manufactura, dice: "En los hospitales, las manos del soldador y la soldadora mexicana, que también tiene soldadoras, está salvando vidas de americanos". Eso eso no te lo resuelve estar sentado en tu casa, porque te depositaron en la cuenta de tu bienestar ahí tantos dólares. Y no, eso bueno, es de hecho, los experimentos que se han hecho de UBI, de Universal Basic Income, no han salido bien. Y totalmente. O sea, si tú ves más allá del AI, en Dubái, por ejemplo, ¿no? Que siempre ha sido un país que ha tenido como, de alguna u otra manera, ha tenido UBI, porque si tú eres una persona que tiene nacionalidad en los Emiratos, de por sí ya tienes una lana que te da el gobierno, que ya te garantiza que tú puedes vivir, y te dan una casa cuando te casas, y te dan un montón de cosas. Pero toda esa gente lo que no tiene es un propósito, ¿no? eh, Alrededor.
Y los que trabajan, y es interesante cuando hablas con gente que ha trabajado en Dubái, dice, los que trabajan en las oficinas en Dubái, los que hacen trabajo de verdad, no son los de la gente emirati, son los extranjeros, ¿no? O sea, son los expatriados. Entonces, es una cosa muy rara, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, a mí ese es un tema que me preocupa porque estamos pensando que estamos como con esta ilusión óptica de que la gente va a vivir para qué, para plantar flores en el jardín o que todos van a ser pintores, que además ni siquiera me queda muy claro el futuro de la pintura, porque cuando hablas cuando hablas con toda esta gente te dicen, no vale, la pintura la va a hacer AI. Y dices, no, pues es que entonces o sea, el ser humano deja de tener un propósito, ¿no? Un sentido. Y yo ahí desconecto. O sea, ese es el momento que yo desconecto de esta conversación porque para mí no hay nada y no creo y espero no equivocarme, y tal vez probablemente me equivoque, que reemplace la humanidad todavía, como humanidad en sí, cuando verdaderamente pensamos, y nos estamos poniendo muy filosóficos para estas horas de la mañana, pero cuando piensas en verdaderamente lo que es la humanidad en sí, ¿no? Y es muy interesante cuando tú empiezas a ver cosas como los trabajos que van a hacer más falta en el futuro, son los que tienen que ver con la parte más humana de la gente, ¿no? Porque una cosa que no tocamos aquí, por cierto, es la parte de la robótica y de los humanoids, ¿no? Los robots humanoides y todo lo que va a pasar con eso. Y eso, como país, hoy, evidentemente, los robots humanoides todavía son extremadamente caros y no conviene para nada en ciertos casos, en ciertos ambientes de manufactura tenerlos. Pero eso es como todo en tecnología, el costo de eso va a ir bajando de manera exponencial, y en qué momento un robot sustituye Un humano. a una mano de obra mexicana, ¿no? Que Ujú. la mano de obra mexicana ha sido, entre comillas, una ventaja competitiva para el país. Entonces, todos estos son escenarios nos tenemos que sentar a tener una discusión seria al respecto. Tenemos que Claro. entender, ok, si esto es el futuro, ¿qué tenemos que hacer hoy para que nosotros podamos estar listos para competir en ese futuro? Digo, Sí. yo quisiera darte aquí en los siguientes 8 minutos una respuesta, pero no la tengo, pero tenemos que tener esa discusión. Y creo que como empresarios, como gobierno, como academia, nos tenemos que sentar a pensar, ok, ¿cómo en este contexto México se inserta? Y no sé, debería haber un plan de verdad, así que no sea gubernamental, un poco como tenía Argentina en su momento, tenía una iniciativa así donde se juntaba la academia con parte del sector privado, con parte del gobierno, pero no era liderada por el gobierno, donde pensábamos que cuál es la visión de país que queremos para el futuro, y que esa visión del país sea compartida, no sea una visión del país simplemente política, ¿no? O gubernamental. Y no sé, a lo mejor el North Capitol Gate es una manera de iniciar eso, Oye, una idea Mariate, por ahí. Sí, ahorita que, además un plan. Dale, 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 Carlos. ahorita que tocabas el tema de visión y eso, justo en la mañana me eché un capítulo del libro de History of Money y hablaba cómo la caída del Imperio Romano, ¿no? Y cómo le empezaron a meter un chorro de impuestos a la cadena productiva, al comercio. Y uno de los puntos que hablaba es que el trabajo que tú heredabas era el de tu papá. No podías escoger otro trabajo. O sea, si tú fuiste soldador, eres soldador. Si tú eras obrero, eres obrero. Pero en este contexto de caídas de imperios y de cambios en países, creo que, ¿por qué no nos platicas cómo está Venezuela? O sea, cómo estaba, dónde quedó y cómo está? Yo sé que tenemos poco tiempo, pero creo que es bien importante darnos una perspectiva de alguien que creció ahí, ¿no? Porque luego nos enteramos por otras fuentes, pero pues qué mejor que alguien de primera mano de tú qué perspectivas le ves al país, ¿no? Claro, bueno, esto no, voy a tratar de ser muy breve y to the point acá, pero a ver, primero yo quisiera eh, retroceder 30 años atrás y decir, eh, los que alguna vez fueron o conocieron Venezuela o entendieron Venezuela, sabrán que Venezuela era uno de los países más desarrollados y más ricos de Latinoamérica en su momento. Y voy 35 años atrás, ¿ok? Que no supo aprovechar esa riqueza, y como evidentemente esa riqueza fue
iniciada por el descubrimiento petrolero a principios del siglo XX. Ese petróleo no se invirtió, digamos, en otro tipo de generación de capacidades para el país. El país se convirtió en un país que vivió del petróleo toda la vida y ese dinero se despilfarró y eso terminó en un contexto político muy complejo hace 28 años, donde un mesías vino llamado Hugo Chávez, vino a prometer que iba a hacer que Venezuela básicamente fuera una nación próspera para todos. Y bueno, y si haces fast forward de eso, para no entrar en todos los detalles, lo que pasó durante estos últimos 28 años fue una descomposición institucional, primero que nada, acelerada, donde hubo un cambio de constitución en el año 99, donde después hubo una serie de otras eh, decisiones en términos de la no independencia de las instituciones que conforman una democracia, que dejan a Venezuela básicamente en un lugar de una dictadura perenne, ¿no? Donde para poder una autocracia, un estado vigilante, y eso es muy importante, porque cuando hablamos de tecnología, podemos hablar de la tecnología como lo usamos para cosas para bien, pero por ahí hay un documento muy interesante se los paso para que lo lean después, pero se llama Autocracy, Autocracy, que lo hizo el Miranda Center for Democracy, que habla de cómo, cómo el Estado y la tecnología se usaron en Venezuela en contra del ciudadano, ¿no? Porque tú así como quieres el bienestar, como bien decía Enrique, también lo puedes usar en contra del ciudadano. Y es el Estado que te persigue, el Estado que no te da, o sea, que no te permite acceder comida si tú no le das el voto, es el Estado que te coarza, sí, De perdón. eso hablaba la caída del Imperio Romano, justamente como lo Bueno, hicieron hace exacto. 2300 años, ¿no? Exacto, bueno, toda la historia se repite, claramente, no aprendemos nada los seres humanos. Entonces, cuando tú ves eso y ves un país que, sobre todo en los últimos 13 años, después de la caída de los precios del petróleo, porque bueno, mientras el petróleo daba para mantener eso, el país más o menos ahí se iba bandeando, pero en lo que el país, entre la destrucción de la empresa petrolera del petróleo, de la productora del petróleo y la caída de los precios del petróleo, Venezuela termina en una completa destrucción de su economía, donde básicamente el GDP cae 90%, o sea, el 90%, Venezuela hoy tiene el 10% del GDP que tenía hace 13 años y donde te encuentras en un estado, una nación rica, una nación absolutamente rica, con los oil reserves más grandes del mundo, probados y no probados, pero una nación absolutamente pobre, ¿no? Y sin los medios de producción para explotar ese petróleo hoy. Y con el agravante de una situación política hoy que, a pesar de que hace 2 años, justo casi al día de hoy, el pueblo venezolano decidió mm, con una labor titánica salir del régimen actual, seguimos estando hoy y muy a pesar del 3 de enero que sacaron al señor Maduro, hoy en una situación donde el régimen está a cargo bajo una tutela americana. Entonces, esto es una historia donde nos podemos ir de aquí al real por mucho tiempo, pero bueno, es una historia, a cautionary tale para muchos países que no estamos entendiendo cómo empiezan estos fenómenos, ¿no, Carlos? Y hay ciertas señales y banderas rojas que se levantan que tienes que decir, a ver, ya va, esta bandera roja no. O sea, aquí paramos, ¿no? Y hay que prestar atención. Y yo creo que como ciudadanos, si algo nos dejó a los venezolanos esto, es que como ciudadanos nos tenemos que activar más temprano que tarde. Ujú. Sí. Sí. Que, Pues que por cierto, muy buen resumen. Me quedo con el cambio con tutela americana. Y obviamente desde Washington vemos también algunas señales frente a Venezuela
Mariate, la verdad es que qué rica plática sobre AI. Quedan algunas preguntas. Ojalá y te podamos tener en un podcast más adelante, ya que hayan pasado algunas cosas, ¿no? No hablamos tanto de la inversión en venture capital y en startups, por ejemplo, que algunas de ellas me parece que están haciendo cosas muy, muy positivas, de mucha profundidad en Latinoamérica, que están tropicalizando ciertas cosas. Entonces quedaron ahí algunas cositas pendientes. Nos echamos una horita de plática. Y la última pregunta, Mariate, para ti es, ¿qué recomiendas a la audiencia? ¿Qué libro, qué podcast, qué estás viendo, qué serie? No tiene que ser algo muy intelectual, puede ser también algo de lectura de verano. Pero ¿qué recomendación nos haces? Mira, bueno, primero déjame regresarme a tu primer punto, porque creo que el tema de AI, mi primera recomendación aquí es úsenlo, pero úsenlo, métanse a, no solamente al chat, o sea, usen Cowork, usen, que generen artefactos, búsquense unos chavos, ¿no? Búsquense unos chavos que los ayuden, que les den clases de cómo armar un agente. Esa sería mi tarea del verano, ¿sabes? Más allá de leerte un libro, no te lees un libro, búsquete un chavo que se sienta al lado tuyo y te enseñe a cómo armar un agente. Eso es lo que yo haría si fuera cualquiera de los que está escuchando este chat. Y entienda, porque yo creo que, o sea, teniendo al chavo al lado que se siente y te diga, eso se hace así, esto se hace así, se te van a empezar hay cosas que van a pasar en tu cerebro, se te Sí. va, que la gente que conoce su negocio va a poder hacer clic y decir, a ver, ya entendí, esto que me estás enseñando tú, que es súper técnico, que en realidad a mí no, yo no creo que nadie tiene que, o sea, un CEO no tiene que saber hacer agentes, pero sí tiene que saber entender qué es lo que hace un agente y por eso sentarse con el chavo al lado. Una vez que lo entiende, le hace clic y dice, ah, ya sé que lo puedo aplicar. Esto me sirve para esto y esto en mi negocio. Y una vez que estés ahí, empieza con pilotos. Empieza a hacer pilotos y no se desbanden con darle acceso a ChatGPT o a Cowork o a Copilot o Claude, lo que sea, o Gemini a todo el mundo. Porque eso no soluciona nada. Lo que necesitan es otra vez, es ustedes entender, tener, tener un grupito de gente que sean como los ambassadors, que logren descifrar estos casos de uso y empezar a pilotar. Para mí, esa es la tarea del verano. No, pues súper recomendación. Más allá de un libro que no te va a servir de mucho en este momento. Esto es de práctica, esto es de meterse y entenderlo. Bueno, no lean el libro que yo estoy leyendo, que fue una recomendación aquí de White ¿Cuál Paper cuál de es? ¿Cuál Rodrigo. es? Estoy leyendo uno que es se llama Nuclear War Ah, and Scenario, ¿no? Es un wow. escenario de lo que sucedería, pero la cosa es que el epicentro, o sea, la primera página, pues cae una bomba nuclear aquí a 3 cuadras de mi casa, ¿no? Entonces, en Washington. Entonces, Ojalá no, ojalá no lo no. puedes dejar de leer, no lo puedes dejar de leer. Y la verdad es que te lo explica, o sea, entrevistó como a más de 50 expertos, ya sabes, del Pentágono, o sea, la gente que se prepara para un escenario catastrófico y te lo cuenta como novela. Es espectacular, lo recomendó aquí Rodrigo Pacheco en una entrevista con Carla Berman en White Paper, pero la cosa pues es que es aquí, entonces, ¿no? Eh, Cualquier libro recomendado por Rodrigo es bienvenido. Lo Ya, bueno es que en ya voy a comprar. punto 0003 milésimas de segundo yo desaparecería, me desintegraría, entonces, entonces ni Sí. cuenta me voy a dar, así es que no pasa nada. Bueno, Oye, No lo yo, lean, vamos a dejar no esta le metan, conversación no le metan esa presión a su ¿Por qué organismo, no? mejor no lo ¿Por qué lean. no? no, pero vamos a dejar la conversación en una high note. Yo creo que aquí hay que Sí, ponerse a sí, sí. trabajar, hay que ser curioso, hay que ser explorador. Hablamos de explorar al principio de esta conversación, entonces mi invitación sería exploren, siéntense con los chicos que están sabiendo manejar esto, pierdan el miedo y en su cabeza está todo el conocimiento de cómo funciona su negocio, así que métanle a esa cabeza ese factor de cómo esto me puede ayudar y empiecen a pilotar y a hacer cosas interesantes para aprender. ahora, a Emilio, ¿qué mí, recomiendas tú? para quedarme en ese high note también, lo primero, dos cosas. Uno, el libro que estoy leyendo no es muy nuevo, pero habla precisamente de esto, el de Homo Deus de Yuval Noah, que habla Sí, precisamente de estos y pues, va a depender de nosotros, ¿eh?
que pase Sí, para adelante. Un mundo maravilloso puede ser, como han pasado muchas cosas. Yo, y ustedes me conocen, yo soy súper optimista y yo creo mucho en los seres humanos y hemos hecho muchas cosas que hemos mejorado, como dice el libro, ¿no? Ya abre diciendo, es más fácil que te mueras de comer mucho de que no comer. O sea, hemos solucionado algunos temas en el mundo. eh, Va a depender de nosotros y eso me quedo porque además todos aquí somos de esa filosofía. Métete, participa. No se puede ser espectadores. Eso es, yo creo que para mí lo más importante. Este no es un momento de espectadores. Este es un momento de todos a la cancha a jugar en roles distintos. Hay muchísimos, pero métete y comprométete. Pero bueno, ahorita ando con esa lectura. Voy como a la mitad del libro. Está súper interesante. me encanta, me parece Súper. súper on point. Hay que Yo, meterse y comprometerse. yo no voy a recomendar libro, voy a recomendar una serie en Netflix que se llama The American Experiment, que tiene es de 5 partes que habla de cómo se creó Estados Unidos y la parte uno justamente lo que decías, cómo levantaron la voz y fue el ciudadano. Yo no soy tan negativo porque quiero cerrar con un high note de que estamos ante el cambio más grande de la historia de la humanidad, porque lo que pasa es que no nos toca vivir los otros, ¿no? Pero si leemos más de historia, pues una disputa, un desacuerdo era te mato, ¿no? Una calentura era te mueres. Era migrar de todo ser una economía de campo, no sé si era 70, 80, 90%, a una economía industrial y muchas generaciones perdidas. Y creo que por lo menos tenemos la civilidad hoy de poder dialogar las cosas que antes no había y de poder aprender. Entonces, para mí, The American Experiment y cuando te lleva a ver cómo empezaron, es bien interesante. Pues bueno, yo me quedaría con eso. Buenísimo, pues yo me regreso a leer mi libro de la guerra nuclear. Les mando un abrazo, Mariate, un besote, mil Gracias. gracias por acompañarnos. Cuídense, qué lindo tengan Sigan a Mariate en sus redes sociales, es una fregona y les da muy buenas recomendaciones. Gracias, querido, Gracias. por tenerme. Emilio, querido. Gracias, Carlos. Un gusto verte de nuevo. Igual. Así-